Hola a todos. El encuentro entre Tui y Ye no fue para pedir perdón. No fue para cerrar Moitu de manera tranquila. Fue para exigir toda la casa que Ye había construido con su propio sudor, solo porque en los papeles ella todavía es su esposa legal. Y lo más cruel, Tui declaró: mientras yo no firme, olvídate de casarte con Huyen. En ese instante el mundo de Ye se vino abajo, porque solo una firma de Tui podría destruir la felicidad de 3 personas inocentes, Ye, Huyen y la pequeña Maya. Pero la pregunta es, ¿quién está detrás de Tui? ¿Quién quiere hundir a esta familia en la desesperación? Y lo más importante, ¿qué hará Ye cuando un solo paso en falso podría costarle absolutamente todo? Quédate hasta el final porque lo que ocurrió en esa tarde gris te va a dejar con un nudo en la garganta. El mediodía del día siguiente, el cielo estaba más nublado de lo habitual. Nubes grises se extendían en densas capas sobre el firmamento, anunciando una lluvia inminente. Ye había citado a Tui en el puesto de refrescos a la entrada del mercado, un lugar con un viejo techo de hojalata que traqueteaba con el viento. Él quería poner fin a todo lo que había quedado pendiente, quería que el documento de divorcio fuera firmado legalmente, que el pasado quedara cerrado y que su nueva vida con Huyen y Maya pudiera ser tranquila. Llegó primero. Sobre la mesa el formulario de divorcio y un acuerdo de división de bienes yacían ordenados los bordes del papel, ligeramente curvados por la lluvia de la noche anterior. Tui llegó después con pasos ligeros, pero con una mirada cargada de algo. No tan simple como una reunión para terminar de firmar. Ella deslizó la silla y se sentó frente a Ye, quitándose la bufanda. Ye rompió el silencio con voz tranquila pero respetuosa. Tui, ya lo hemos hablado. Quiero que todo siga la ley. Firmemos este documento, para que ambos seamos libres. Empujó el formulario de divorcio y un bolígrafo hacia ella. Tui echó un vistazo al papel. Luego se reclinó, cruzó los brazos y su voz ya no sonaba tan suave como antes. El divorcio está bien, pero los bienes, dividirlos por la mitad, eso no. Ye frunció el ceño. En aquel entonces no teníamos bienes en común. La casa nueva de ahora la levanté yo solo después de que te fuiste. Lo sabes bien. Tui soltó una risa seca. Sus ojos se curvaron de forma desafiante. Ye, ¿no te parece ridículo lo que dices? Que la gente te deje y se vaya no significa que puedas borrar mi existencia de tu vida. Ella colocó suavemente un dedo sobre el borde del formulario de divorcio. Yo firmo, pero... Hizo una pausa en el momento justo. Luego bajó la voz con un tono cortante. Esa casa tiene que ser mía. Ye se levantó de golpe la silla, chirrió con un sonido estridente. La miró sin poder creerlo. Tui, ahorré cada centavo para construir esa casa. Ya no tiene nada que ver contigo. Tui inclinó la cabeza, su mirada se endureció. ¿Le importará eso al juez? Ellos solo miran los documentos. En papel sigo siendo tu esposa legal. Construiste la casa durante el matrimonio, así que es un bien conyugal. Ye apretó las manos hasta formar puños. Sabía que ella estaba explotando una laguna legal, pero lo que más dolía era que Tui ya no era la persona que él había amado. Estaba convirtiendo todo en un frío intercambio. Tui se enderezó, su voz uniforme como si leyera una condición. Exijo la totalidad de la casa y el terreno circundante. Dámelo y firmo, si no, no. Ye respiró hondo. De ninguna manera. Tui arqueó una ceja. Entonces prepárate. Tú y la señorita Huyen nunca podrán estar juntos. Esa frase cayó como una puñalada directa en el pecho de Ye. Tui apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante con voz grave y llena de intención. ¿Crees que sin firmar el divorcio podrás casarte con ella? ¿Crees que la gente te dejará vivir en paz? Ella sonrió levemente, pero era una sonrisa calculadora. Solo tienes 2 opciones. Una es cederme todos los bienes y serás libre. 2 es seguir dejando tu vida y la de la señorita Huyen en el limbo.
Ye sintió un nudo en el pecho. No era rabia sino desesperación. Durante todos esos años había vivido con decencia, aceptando las pérdidas en silencio sin culpar nunca a Tui por haberse ido. Pero no esperaba que, al regresar, lo que ella trajera no fuera una disculpa ni un final pacífico, sino una trampa a punto de tragarse el futuro de él y Huyen. El viento sopló a través del tejado de hojalata, trayendo consigo el olor a lluvia y a metal viejo. Ye miró directamente a Tui. Su voz se hizo grave. «Tui, ¿de verdad quieres tratarme así?» Tui no respondió, solo giró la taza de agua, su mirada fría como la superficie de un estanque en invierno. «Solo tomo lo que merezco. Si no me elegiste al menos, tendrás que pagar el precio». En ese instante, el bolígrafo sobre la mesa vibró suavemente con el viento como un recordatorio. Solo una firma, y el futuro de 3 personas cambiaría de rumbo. Ye miró el formulario de divorcio, luego el rostro frío de Tui. Entendió que esto ya no era un asunto entre 2 personas. Era el golpe final que alguien detrás la señora Yalan había preparado meticulosamente. Pero en medio de la tormenta solo una cosa resonó claramente en su corazón. Tenía que proteger a Huyen. Y proteger el hogar que él había construido con cada gota de su sudor. De miró a Tui, los ojos enrojecidos de tanto contenerse. Delante de él, el papel del divorcio estaba colocado con cuidado sobre la mesa. Y frente a él, Tui, con los brazos cruzados, recostada en la silla, el rostro frío y lleno de desafío. Después de su exigencia absurda, «Tienes que entregarme toda la casa para que firme». Un silencio pesado cayó entre los dos. De apretó los puños. Su voz bajó grave pero afilada. «Si eso es lo que quieres decir, entonces creo que la que va a pagar un precio eres tú». Tui arqueó una ceja como si aquello le divirtiera. De continuó con un tono más tenso. «Esa casa, sí, en papeles es un bien de matrimonio, pero cada ladrillo, cada yon que puse, no tuvo nada de tu parte. Te fuiste 3 años, me dejaste solo luchando por cada comida. Y ahora vuelves para pedirlo todo. ¿De verdad crees que tienes derecho?» Tui soltó una risa fría sin apartar la mirada. «A la ley no le importa lo difícil que fue para ti de... Mientras mi nombre aparezca como tu esposa, yo digo lo que quiero». De respiró hondo con el pecho pesado. «No me obligues». Tui inclinó la cabeza con una sonrisa torcida provocadora. «Obligarte apenas te estoy diciendo la verdad». De se levantó de golpe. El ruido de la silla raspando el suelo hizo que varias personas voltearan. Por primera vez después de tantos años aguantando su voz, salió cargada de rabia pero firme. «No deberías hacer eso. Si voy hasta el final, tú tampoco ganarás nada más que problemas. Recuerda los bienes comunes. También son míos a la mitad». Tui no respondió enseguida. Lo miró fijamente unos segundos, profundo, desafiante, como queriendo comprobar si él realmente se atrevería a enfrentarse. Luego se levantó, y justo antes de darse la vuelta, esbozó una sonrisa ladeada venenosa. «Eres tan bueno que cualquiera puede pasarte por encima. Más vale que te acostumbres». Giró sobre sus talones y se fue. Los tacones resonaron fríos sobre el cemento húmedo. No miró atrás, no se despidió, no dudó ni un segundo. Solo dejó una risa seca flotando en el viento. Mientras no firme, tú y tu Huyen no se van a casar jamás. Tui se fue. El viento arrastró unas hojas y cayeron sobre el borde del papel de divorcio, aún sin una firma. De volvió a sentarse, pero sus hombros se desplomaron como si el cielo entero le cayera encima. Tomó el papel, pero los dedos le temblaban. Su corazón ardía como si alguien lo apretara, mezcla de rabia, tristeza e impotencia. «¿Qué demonios está pensando esa mujer?», murmuró con la voz quebrada. «Quiere quitarme todo bien. Lo acepto, pero si no firma...». Levantó la mirada hacia el patio vacío y helado del frente del puesto, y una verdad amarga le atravesó el pecho. «Si Tui no firma en los papeles, ella sigue siendo mi esposa, y yo
No puedo casarme con Huyen. Sus párpados temblaron. La imagen de Huyen sonriendo en la cocina maya, corriendo por la casa, la tranquilidad de cada mañana. Todo pasó por su mente como una cinta de película. Y la idea de que todo eso pudiera derrumbarse, le apretó el pecho con un dolor agudo. El viento sopló más fuerte, haciendo chirriar el techo de metal del puesto. En medio de ese sonido áspero, se quedó solo con el papel del divorcio apretado en la mano, el rostro oscuro como el cielo a punto de llover. Por primera vez entendió con total claridad, Tui no quería solo los bienes, quería destruir la felicidad que él había construido. Y él sabía que esta batalla apenas comenzaba. Aquella tarde, el sol cayó más rápido de lo normal. El cielo estaba cubierto por una capa de nubes grises, como si hasta el tiempo entendiera que dentro de se estaba formando una tormenta silenciosa. Condujo la moto de regreso a casa con la cabeza completamente vacía. El camino del pueblo, las hileras de bambú, las casas bajas a los lados, todo pasaba ante sus ojos como manchas borrosas. La frase de Tui seguía persiguiéndolo en cada respiración. Mientras yo no firme, tú no te vas a casar con ella. Las manos de apretaron el manillar hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nunca imaginó que un día su pasado volvería. Justo cuando estaba a punto de alcanzar un poco de felicidad. Al entrar al patio vio a Huyen. Ella estaba barriendo las hojas secas caídas bajo el viejo árbol de mango. Sus movimientos eran suaves, tranquilos, y esos hombros pequeños irradiaban la paz que él siempre intentaba proteger. Ella levantó la cabeza al oír el motor. Una sonrisa leve apareció en sus labios. «Volviste, Pensé que te quedarías donde el tío va». Solo una frase sencilla, pero el pecho de se apretó al instante. Su mirada se desvió sin querer. La garganta se le secó. Forzó una sonrisa, pero salió torcida. Sí, me demoré con unas cosas. Huyen apoyó el palo de la escoba en el suelo y se acercó. El viento había despeinado un poco su cabello y todavía tenía una mancha de harina en la frente por estar haciendo pasteles. Lo miró fijamente, muy fijamente, y preguntó con suavidad: «¿Qué te pasa? Tu cara está rara». Una ráfaga de viento movió las hojas del bambú. Se quedó congelado. Ella lo había descubierto en un segundo, justo lo que más temía. Él giró el rostro, fingiendo acomodar la moto. «Estoy bien, de verdad, no pasa nada». Pero su corazón latía rápido, y la voz temblaba aunque intentara ocultarlo. Huyen dio un paso más, notando algo extraño en su mirada. Ella no le creyó. Desde que se conocieron, nunca supo esconder una tristeza. Con solo una mueca o un suspiro, ella siempre lo notaba. Ella avanzó otro poco y apoyó suavemente su mano en su brazo. «Mírame». Él tuvo que girarse. En los ojos de ella había preocupación. Una preocupación tan dulce que le dolía aún más. Sabía que si hablaba Huyen pasaría noches sin dormir. Ella ya estaba demasiado agotada por todo el tema del juicio. Él no quería sumarle otro peso al que ya cargaba. Negó con la cabeza. «No es nada, lo juro. Solo estoy un poco cansado». Huyen no soltó su brazo. Al contrario, lo apretó un poco como queriendo darle calma. «Lo veo claro. Me estás ocultando algo». El viento movió unos mechones de su pelo. La miró a la mujer que había sufrido tanto, a la mujer que él prometió proteger. No podía decirle que si faltaba una sola firma, ellos jamás podrían casarse. Él retrocedió un paso, evitando su mirada otra vez, y soltó una frase que sonó más a súplica que a excusa. «Déjame hasta mañana. Mañana te cuento. Hoy no puedo». Los ojos de Huyen se entristecieron, no por enfado, sino porque escuchó algo muy pesado, muy doloroso en su voz. Tragó saliva y habló con ternura. «No lo cargues solo. Estoy aquí. Estamos los dos contigo. No lo escondas». Aquellas palabras apretaron el corazón de Quería abrazarla. Quería contarlo todo. Quería llorar para aliviarse. Pero no podía.
Si ella sabía que Tui todavía no había firmado, esa angustia destruiría la paz que él intentaba mantener. Dee sonrió forzadamente. «Vamos a comer, sí, estoy bien de verdad». En la cocina se oía el agua correr. Dee se inclinó para lavarse la cara. El agua fría golpeaba su piel, pero su cabeza seguía pesada. Levantó la vista hacia el pequeño espejo colgado en la pared. El vapor lo empañaba, pero aún podía ver. Sus ojos cansados, hundidos. Se apoyó en el lavabo, inclinó la cabeza y murmuró muy bajo como si el pecho se le partiera. «Huyen. Perdón. Quiero contártelo, pero me da miedo que te pongas triste, que no duermas, que te decepciones de mí». Cerró los ojos. Su respiración tembló. «Si Tui no firma, ¿cómo vamos a casarnos?». Una gota cayó en el lavabo. No sabía si era del grifo o suya. Desde la sala, la voz de Huyen lo llamó. «Dee, la comida ya está, lávate la cara y ven a comer antes de que se enfríe». Dee apretó los labios conteniendo todo. Abrió el grifo de nuevo y se echó otra vez agua en la cara como intentando borrar cualquier señal de debilidad. Se secó, acomodó su camisa y respondió con una voz casi normal. «Sí, ya voy». Pero al salir de la cocina, su espalda se veía más lenta, más pesada y más sola. Y él lo sabía perfectamente: si no se aferra con todas sus fuerzas, perderá a Huyen, perderá a Maya, perderá el hogar que apenas había empezado a tocar. La noche cayó sobre la pequeña casa muy lentamente. Tan lentamente que se podía escuchar cada soplo de viento pasando por la hilera de bambú detrás del jardín. No llovía fuerte, pero las gotas finas eran suficientes para manchar el suelo y enfriar medio cielo. Dee estaba sentado en el porche, los hombros caídos hacia adelante, la mano apretando el papel del divorcio ya arrugado por la humedad. No le importaba que su camisa se estuviera empapando ni que el viento frío se colara por su nuca. Lo único que sentía era un vacío que se abría en su pecho, grande, profundo y difícil de llenar. Normalmente él no era el tipo de hombre que se derrumba, pero hoy, después del encuentro con Tui, después de las palabras heladas que ella le lanzó directo a la cara: «Mientras yo no firme, tú no te vas a casar con ella». Él había perdido el equilibrio. La lluvia golpeaba suavemente el techo de metal con un tic. Tic, que sonaba como una cuenta regresiva. Cuanto más avanzaba la noche, más fuerte se oía la lluvia, y cuanto más fuerte sonaba, más pesado se volvía su corazón. Se quedó allí sentado mirando al vacío del patio oscurecido. En su pecho, una pregunta se repetía como un eco sin respuesta. «Si Tui no firma, ¿cómo voy a seguir adelante con Huyen?». La pregunta le atravesaba como una aguja. Cada vez que se repetía en su mente, el pecho se le apretaba un poco más. Él había prometido proteger a Huyen, le había prometido darle un hogar tranquilo, le había prometido compensar todo lo que ella había sufrido. Y aún así, solo bastaba que una mujer del pasado volviera. Solo faltaba una firma para que todo lo que había construido se volviera frágil como una hoja llevada por el viento. Dee se pasó la mano por la cara. Los dedos estaban mojados. No sabía si era lluvia o lágrimas. Desde dentro de la casa, la luz amarilla y cálida del cuarto se filtraba por la puerta entreabierta. Desde allí, él veía a Huyen acostada de lado abrazando a Maya, las dos juntas acurrucadas como dos hojitas pequeñas que necesitaban protección. Esa imagen era hermosa, pero también le dolía hasta dejarlo sin aire. «Tú mereces ser feliz. Mereces estar en paz», susurró para sí con la voz temblorosa. «No vivir atrapada en los problemas que arrastro yo». Una ráfaga de viento golpeó el porche y el papel del divorcio vibró con fuerza en su mano. Dee miró hacia abajo. El papel estaba empapado por la mitad. Igual que él en ese momento, mitad firme, mitad hecho pedazos. Se recostó contra la columna del porche. La lluvia seguía golpeando el techo sin detenerse.
El sonido de la lluvia se mezclaba con los latidos desordenados de su propio corazón.